Página 607. Volví con Andrea y seguí haciéndole elogios de Albertina. Yo estaba seguro de que se los repetiría a la interesada, dada la insistencia que yo ponía en ellos. Y sin embargo, nunca se lo dijo, que yo sepa. Aunque Andrea era mucho más inteligente que Albertina para las cosas de sentimiento y más refinada en su bondad, tenía siempre alguna delicadeza, encontrar la mirada, la palabra o la acción que más ingeniosamente podían agradar, callarse a una observación que pudiese ser penosa, sacrificar, sin que pareciera sacrificio, una hora de juego o hasta una reunión o una garden party por quedarse con un amigo o amiga preocupados, demostrándoles así que prefería su compañía a los placeres frívolos. Pero cuando se la conocía más pensaba uno que ella era como esos heroicos cobardes que no quieren tener miedo y cuya bravura es de especial mérito, porque parecía que en el fondo de su carácter no había nada de la bondad que manifestaba a cada instante por distinción moral, por sensibilidad, por noble voluntad de ser buena amiga. Al oír las cosas encantadoras que me decía respecto a unas posibles relaciones entre Albertina y yo, cualquiera diría que iba a trabajar con todas sus fuerzas porque fuese una realidad. Cuando la verdad es, quizá por casualidad, que nunca puso de su parte ni lo más mínimo de lo que ella podía unirse a Albertina, y no me atrevía yo a jurar que mi esfuerzo para lograr el amor de Albertina no haya tenido por efecto, ya que no el provocar maniobras secretas de Andrea para contrariar mis designios, por lo menos el despertar en ella una cólera muy bien oculta, eso sí, y contra la cual acaso ella luchaba por delicadeza. Albertina hubiese sido incapaz de los 1000 refinamientos de bondad que tenía Andrea, y sin embargo no estaba yo tan seguro de la bondad de la segunda como lo estuve luego de la bondad de Albertina. Se mostraba siempre Andrea cariñosamente indulgente con la exuberante frivolidad de Albertina. Tenía para ésta palabras y sonrisas muy de amiga, y lo que es más, se portaba con ella como una amiga. Yo la he visto día por día darse más trabajo porque su amiga pobre se aprovechara de su lujo y por hacerla feliz, sin tener el menor interés en ello, que el que se da un cortesano para captarse el favor real. Cuando delante de ella compadecían a Albertina por su pobreza, Andrea se ponía encantadoramente cariñosa y se le ocurrían palabras tristes y deliciosas, y por su amiga pobre se tomaba muchas molestias que por una rica. Pero si alguien sugería que Albertina no era tan pobre como decían, una nube apenas discernible velaba la frente y el mirar de Andrea, que parecía ponerse de mal humor. Y si se llegaba a decir que a pesar de todo no le sería tan difícil encontrar marido, Andrea contradecía tal afirmación calurosamente y repetía, casi con rabia: no, es imposible que se case, lo sé muy bien y bastante pena me da. En lo que a mí se refería, ella era la única de las muchachas que no viniera a contarme alguna cosa desagradable que hubiesen dicho de mí, y si era yo el que lo contaba, hacía como que no lo creía o daba una explicación de la cosa que le quitaba su carácter ofensivo. El conjunto de estas cualidades es lo que se llama tacto, y suele ser patrimonio de esas personas que cuando nos batimos nos dan la enhorabuena y añaden que no había motivo para haber ido al terreno, con objeto de ensalzar más aún el valor de que hemos dado pruebas sin necesidad. Son todo lo contrario de esas gentes que en la misma circunstancia nos dicen: ha debido de molestarle a usted mucho eso de batirse, pero claro, no iba usted a tragarse el insulto, no había otro remedio. Pero como todo tiene su pro y su contra, si el placer o por lo menos la indiferencia de nuestros amigos en contarnos una cosa ofensiva que alguien dijo de nosotros demuestra que no se ponen en nuestro lugar en ese momento y que hunden el alfiler o el cuchillo como en una badana,
El arte de ocultarnos siempre lo que puede sernos desagradable de las personas ajenas o de la opinión que ellos formaron, según esas palabras, puede indicar en la otra clase de amigos, en los amigos llenos de tacto, una fuerte dosis de disimulo. Pero no hay inconveniente en ninguno de ellos, si en efecto no piensan mal y si ese dicho los hiere como nos heriría a nosotros mismos. Yo creí que esto es lo que pasaba con Andrea, aunque sin estar absolutamente seguro. Habíamos salido del bosquecillo y anduvimos por una red de caminitos solitarios que Andrea conocía muy bien. Ahí tiene usted, me dijo de pronto, esos famosos Cruniers. Y tiene usted suerte, precisamente con el tiempo y la luz misma que en el cuadro de Elstir. Pero aún estaba yo harto triste por haber caído durante el juego del anillo de aquella cumbre de esperanzas, y no tuve todo el placer que yo me esperaba al distinguir de pronto, allí a mis pies, acurrucadas entre las rocas donde iban a resguardarse contra el calor, a aquellas diosas marinas que Elstir supo acechar y sorprender bajo un barniz sombrío tan bello como el de un Leonardo da Vinci. Las sombras abrigadas y furtivas, ágiles y silenciosas, prontas a meterse debajo de una piedra o en un tronco en cuanto se moviera una oleada de luz y a volver en cuanto pasara la amenaza de aquel rayo junto a la roca o el alga, bajo el sol, que desmigajaba los acantilados y el descolorido océano, de cuyo dormitar parecían ellas guardianas inmóviles y ligeras que asomaban a flor de agua su cuerpo pegajoso y el mirar atento de sus ojos oscuros. Fuimos en busca de las demás muchachas para emprender la vuelta. Yo ya sabía que estaba enamorado de Albertina, pero desgraciadamente no me preocupaba el decírselo a ella. Y eso es que desde mis tiempos de juego en los Campos Elíseos, mi concepción del amor había cambiado mucho, aunque los seres a quienes se consagró mi amor sucesivamente eran casi idénticos. Por una parte, la confesión, la declaración de mi cariño a la mujer amada no me parecía ya una de las escenas capitales y necesarias del amor, ni una realidad exterior, sino tan solo un placer subjetivo. Y me daba yo cuenta de que Albertina echaría más leña al fuego de ese placer cuanto menos enterada estuviese de su existencia. Durante la vuelta, la imagen de Albertina, bañada en la luz que emanaba de las otras muchachas, no fue la única que para mí había, pero al igual de la luna, que de día no es más que una nubecilla blanca, de forma más caracterizada y fija que las demás, y que recobra toda su potencia en cuanto la luz diurna se extingue, así cuando volví al hotel, la imagen única de Albertina surgió en mi corazón y empezó a brillar. Ahora, de pronto, mi cuarto me parecía completamente nuevo. Claro que ya hacía mucho tiempo que no era el cuarto enemigo de la primera noche. El hombre va modificando incansablemente la morada que habita y a medida que la costumbre nos dispensa de sentir, suprimimos los elementos nocivos del color, dimensión y olor que objetivaban nuestro malestar. Ya no era aquel cuarto con bastante imperio aún sobre mi sensibilidad, aunque no para hacerme sufrir, sino para darme alegría, la tinta donde iban a bañarse los días claros, haciendo rebrillar aquella especie de piscina, hasta la mitad de su altura con un azul empapado de luz, cubierto por momentos por una vela refleja y fugitiva, impalpable y blanca, cual emanación de calor, ni el cuarto puramente estético, de las tardes pictóricas. Era el cuarto donde había pasado yo tantos días que ahora ya no le veía. Pero aquella tarde de nuevo volví a fijarme en él, más desde ese punto de vista egoísta propio del amor. Pensaba yo que el gran espejo de las elegantes librerías harían a Albertina muy buena impresión si alguna vez venía a verme. Y en vez de un lugar de transición donde pasaba yo un momento antes de escapar a la playa o a Riverbell, mi cuarto tornaba a ser real y grato y se renovaba porque miraba y apreciaba yo cada uno de sus muebles con los ojos de Albertina. Unos días después de aquella tarde de juego salimos de paseo y anduvimos más de la cuenta, así que nos alegramos mucho de encontrar en Mainville
2 cochecitos de 2 asientos de los llamados tonneau, gracias a los cuales podríamos estar de vuelta en Baalbek a la hora de cenar. Yo, impulsado por la gran vivacidad que ya había tomado mi amor a Albertina, propuse que vinieran conmigo en un coche a Andrea primero y a Rosamunda después. A Albertina no le dije nada, pero luego de haber invitado preferentemente a Andrea y a Rosamunda, convencí a todo el mundo, cual si fuese en contra de mi deseo y por consideraciones secundarias de hora, de camino y de abrigos, de que lo más práctico era que viniese conmigo Albertina, y puse cara de resignado por ir en su compañía. Desgraciadamente, el amor tiende a la asimilación completa de un ser, y como nadie es comestible por la mera conversación, aunque Albertina estuvo sumamente amable durante la vuelta, cuando la dejé en su casa me quedé yo aún con más hambre de ella que al salir, y no conté los momentos que habíamos pasado juntos más que como un preludio, sin gran importancia intrínseca, de los que vendrían después. Y sin embargo tenía ese encanto primigenio que no se vuelve a encontrar nunca. Todavía no había pedido nada a Albertina, podía imaginarse lo que yo deseaba, pero como no estaba segura, supondría que yo no aspiraba sino a relaciones sin ninguna finalidad precisa, en las que mi amiga vería esa deliciosa vaguedad, tan rica en esperadas sorpresas, que se llama lo novelesco. A la semana siguiente no busqué apenas a Albertina, hice como que prefería a Andrea. Empieza el amor y querría uno seguir siendo para la amada ese ser desconocido del que ella se puede enamorar, pero al mismo tiempo se la necesita. Se tiene la necesidad de llegar no tanto a su cuerpo como a su atención, a su corazón. Insinúa uno en una carta una pequeña maldad que obliga a la indiferencia a pedirnos algún favor. Y el amor, con arreglo a una técnica infalible, va apretando para nosotros, con movimiento alterno, ese engranaje que nos coge de tal manera que ya no podemos dejar de amar ni de ser amados. Consagraba yo a Andrea las horas en que las otras iban a alguna reunión a la que Andrea renunciaba con gusto por mí, pero a la que habría renunciado también sin ninguna gana por elegancia moral, para que no se creyeran las otras, ni ella misma, que concedía valor a un placer relativamente mundano. Y me arreglé para quedarme todas las tardes con ella, no con ánimo de inspirar celos a Albertina, sino de ganar aún más en opinión suya, o al menos no perder, como habría ocurrido si le hubiese dicho que yo la quería a ella y no a Andrea. Tampoco decía la verdad a Andrea por miedo a que se lo contara a su amiga. Cuando hablaba yo a Andrea de Albertina afectaba gran frialdad, pero quizás se dejó ella engañar menos por mi indiferencia fingida que yo por su credulidad aparente. Hacía ella como si yo creyera que Albertina me era indiferente y deseara que llegase a haber entre nosotros una perfecta unión, cuando por el contrario lo probable era que ni creía en una cosa ni deseaba la otra. Y mientras que le estaba yo diciendo que su amiga me preocupaba muy poco, tenía mi pensamiento puesto en la manera de entrar en relación con la señora de Bontemps, que estaba pasando una corta temporada cerca de Baalbek y se llevaría a Albertina a estar con ellas 3 días. Claro que yo no dejé transparentar mi deseo a Andrea y le hablaba de la familia de Albertina sin dar a la cosa ninguna importancia. Las respuestas explícitas de Andrea parecía que no ponían mi sinceridad en tela de juicio, pero sin embargo, un día se le escapó esta frase: precisamente hoy he visto a la tía de Albertina. Claro es que no me había dicho. He notado muy bien por detrás de sus palabras de usted, lanzadas como al azar, que no piensa usted más que en hacer amistad con la tía de Albertina. Pero aquella palabra precisamente parecía responder a la presencia en el ánimo de Andrea de una idea semejante que consideraba más delicado ocultarme. Pertenecía esa palabra a la misma familia que algunas miradas y ademanes que, aunque no tengan una forma lógica y racional, directamente elaborada para la que escucha, llegan a sus oídos con su verdadera significación,
Lo mismo que la palabra humana, transformada en electricidad en el teléfono, vuelve a hacerse palabra para que la oigan, con objeto de borrar el ánimo de Andrea la idea de que me preocupaba la señora de Bontemps. Ahora hablé de ella no solo con indiferencia, sino malévolamente. Dije que en una ocasión me habían presentado a esa mujer tan loca, pero que tenía la esperanza de no tropezarme más con ella, y lo que buscaba por todos los medios era todo lo contrario. Pedí a Elstir, pero rogándole que no se lo dijera a nadie, que le hablara de mí y que hiciera porque nos viésemos. Me prometió presentármela, aunque muy extrañado de mi deseo, porque él tenía por una mujer despreciable, intrigante y sin más interés que el de ser horriblemente interesada. Se me ocurrió que si veía a la señora de Bontemps, Andrea se enteraría más o menos pronto y juzgué preferible advertírselo. Las cosas de que más va uno huyendo son las más difíciles de evitar, le dije. No hay nada que me moleste tanto en este mundo como hablar con la señora de Bontemps. Y sin embargo, no podré escapar, porque Elstir me ha dicho que va a invitarme el mismo día que a ella. No me extraña absolutamente nada, dijo Andrea con tono amargo, mientras que su mirar, dilatado y descompuesto por el descontento, se posaba en no sé qué cosa invisible. Esas palabras de Andrea, que no eran precisamente la expresión más ordenada de un pensamiento que hubiera podido resumirse así. Sé muy bien que está usted enamorado de Albertina y que revuelve Roma con Santiago por acercarse a su familia. Pero eran los restos informes y reconstituibles de ese pensamiento que hice estallar yo contra la voluntad de Andrea. Lo mismo que él precisamente. Esas palabras no tenían sentido más que en segundo grado, es decir, eran de esas que nos inspiran, más que las afirmaciones directas, estima o desconfianza por una persona que nos hacen incomodarnos con ella. Puesto que Andrea no me había creído cuando le decía yo que la familia de Albertina me era indiferente, es que pensaba que estaba enamorado de Albertina y probablemente eso no la hacía muy feliz. Por lo general, ella solía estar presente en mis entrevistas con su amiga, pero había días en que veía yo a Albertina sola, días que esperaba yo todo febril y que pasaban sin traerme nada decisivo, sin haber sido ese día capital cuyo papel confiaba yo inmediatamente al siguiente día, que tampoco lo iba a cumplir, y así iban desmoronándose sucesivamente al modo de las olas aquellos pináculos sustituidos inmediatamente por otros iguales. Hacía poco más o menos un mes de aquella tarde del juego cuando me dijeron que Albertina se iría al otro día por la mañana a pasar 48 horas con su tía. Y como tenía que tomar un tren que salía muy temprano, para no dar molestias en casa de las amigas con quienes vivía, iba a dormir aquella noche al Gran Hotel. Se lo dije a Andrea. No lo creo, me respondió con tono de descontento. Además, eso no le serviría a usted de nada, porque estoy segura de que Albertina no consentirá en verle a usted si va ella sola al hotel. No sería protocolar, añadió, empleando un adjetivo que le gustaba mucho desde poco tiempo atrás, en el sentido de no corriente. Le digo eso porque sé cómo piensa Albertina. A mí no se me da nada que usted la vea o no. Me es completamente igual. En este momento se nos acercó Octavio, que no tuvo ningún inconveniente en contarnos cuántos tantos había hecho en el golf el día antes, y enseguida Albertina, que iba paseándose y jugando al diablo al mismo tiempo, como esas monjas que andan y rezan su rosario a la par. Gracias a ese juego, Albertina podía estar sola horas enteras sin aburrirse. Yo enseguida me fijé en el gracioso remate de su nariz,
rasgo que había omitido estos días pasados cuando pensaba en la muchacha. Al amparo de su negro pelo, la verticalidad de su frente se opuso, y no por vez primera, a la imagen indecisa que yo tenía de ella, mientras que su blancura hacía fuerte presa de mis miradas. Albertina surgía del polvo de los recuerdos e iba reconstruyéndose en mi presencia. El golf acostumbra a los entretenimientos solitarios, y el diablo es seguramente uno de estos. Sin embargo, Albertina, después de haberse incorporado a nosotros, siguió jugando al mismo tiempo que nos hablaba, como una dama que recibe la visita de unas amigas y no por eso deja su labor de crochet. Parece, dijo a Octavio, que la señora de Villalparisis ha dirigido una reclamación a su padre de usted. Y yo oí por detrás de esa palabra una de aquellas notas peculiares de Albertina. Cada vez que me daba yo cuenta de que las había olvidado, al propio tiempo recordaba que entre esas notas se veía la cara decidida y francesa de Albertina. Aun siendo yo ciego por aquellas notas, hubiese reconocido algunas de las cualidades de viveza, un poco provincianas, también como las revelaba el remate de su nariz. Las dos cosas eran equivalentes y hubieran podido suplirse mutuamente. Y su voz, como esa que realizará cuando dicen el fototeléfono del porvenir, no recortaba limpiamente en el sonido la imagen visual. No solo ha escrito a su padre de usted, ha escrito además al alcalde de Balbec para que no deje jugar al diablo en el paseo, porque le han dado un golpe en la cara. Sí, he oído algo de esa reclamación. Es ridículo, con las pocas distracciones que hay aquí. Andrea no se mezclaba en la conversación. Ninguna de las muchachas, ni tampoco Octavio, conocían a la señora de Villalparisis. Yo no sé por qué ha armado todo ese lío esa señora, dijo por fin Andrea, porque a la señora de Cambremer, la vieja, le dieron también con un diablo en la cara y no se quejó. Pues yo les explicaré a ustedes la diferencia, respondió gravemente Octavio, al tiempo que encendía una cerilla. Eso es porque, según me parece a mí, la de Cambremer es una dama del gran mundo y la otra es una arribista. Enseguida preguntó a Albertina si iría al golf aquella tarde y se marchó. Andrea se fue también. Me quedé solo con Albertina. ¿Ha visto usted que ahora me peino como a usted le gusta? ¿Se ha fijado usted en el mechón de pelo? Todo el mundo se ríe y nadie sabe por qué lo hago. Mi tía también se reirá de mí, pero yo no le digo por qué lo llevo así. Estaba yo viendo de lado las mejillas de Albertina, que a veces parecían pálidas, pero estaban regadas por una sangre clara que las iluminaba y les prestaba ese brillo propio de algunas mañanas invernales, en que las piedras, soleadas parcialmente, parecen granito rosa y están exhalando alegría. La que me inspiraba en este instante las mejillas de Albertina era también muy viva, pero llevaba a otro deseo que no el de pasear, al deseo del beso. Le pregunté si eran ciertos los proyectos que se le atribuían. Sí, me dijo, pasaré esta noche en su hotel de usted, y como estoy un poco constipada, me acostaré antes de la comida. Puede usted venir a verme cenar sentado junto a la cama, y después jugaremos a lo que usted quiera. Me hubiera gustado que viniera usted a la estación mañana, pero temo que parezca raro. No a Andrea, que es bastante inteligente, pero sí a las otras que estarán allí. Y luego, si se lo contaran a mi tía, habría alguna historia. Pero podemos pasar un rato juntos esta noche. Y de eso no se va a enterar mi tía. Voy a decir adiós a Andrea, con que hasta luego. Vaya usted temprano para que tengamos mucho tiempo, añadió sonriendo. Al oír estas palabras me remonté yo aún más allá de los tiempos en que quería a Gilberta, aquellos en que el amor me parecía una entidad no solo exterior, sino realizable.
Mientras que la Gilberta que yo veía en los campos elíseos era distinta de la que encontraba en mi alma en cuanto estaba solo, ahora, de pronto, en la Albertina real, en la que veía todos los días, en la que yo me figuraba tan llena de prejuicios burgueses y tan franca con su tía, acababa de encarnarse la Albertina imaginaria, aquella que me imaginé yo que me miró furtivamente en el paseo del dique cuando no nos habían presentado. Aquella que la tarde en que me la encontré yendo con mi abuela parecía tener muy poca gana de volver a su casa y miraba cómo me iba yo alejando. Fui a cenar con mi abuela y tenía la sensación de llevar en mí un secreto que ella no conocía. Y lo mismo le pasaría a Albertina. Al otro día sus amigas estarían con ella, tan ignorantes de lo que había de nuevo entre nosotros, y su tía, la señora de Bontemps, cuando fuera a besarla no se enteraría de que yo me encontraba allí, entre las dos, en ese peinado nuevo que tenía como objeto, a todos oculto, agradarme a mí, que hasta entonces había tenido tanta envidia a la señora de Bontemps, porque estaba emparentada con las mismas personas que su sobrina, porque tenía los mismos lutos y las mismas visitas que ella. Y ahora resultaba que yo significaba para Albertina más que su propia tía. Mientras estuviese con ella, Albertina pensaría en mí. Lo que iba a pasar dentro de un rato es cosa que no sabía yo muy bien. En todo caso, el gran hotel y la noche no estaban ya vacíos. Contenían toda mi felicidad. Pedí el ascensor para subir al cuarto que había tomado Albertina y que daba al valle. Los movimientos más insignificantes, como el sentarme en la banqueta del ascensor, me parecían deliciosos, porque estaban en relación inmediata con mi corazón, y en los cables que hacían ascender el aparato, y en los escalones que me quedaban por subir, no veía yo otra cosa que la materialización de mi alegría en rodajes y escalera. Me faltaba solo dar 2 o 3 pasos por el corredor para llegar a aquella habitación donde se encerraba la sustancia preciosa de ese rosado cuerpo. Esa habitación que, aun cuando en ella ocurrieran cosas deliciosas, conservaría esa estabilidad, ese aire de ser, para un pasajero ignorante, igual a todas las demás, estabilidad por la cual son las cosas testigos tercamente mudos, confidentes escrupulosos e inviolables depositarios del placer. Di aquellos pasos que había entre el descansillo y la habitación de Albertina, aquellos pasos que ya nadie podría parar, con deleite, con prudencia, cual si anduviese por un elemento nuevo, cual si al ir avanzando desplazase yo capas aéreas de felicidad y al propio tiempo con un sentimiento nuevo de poder omnímodo, de entrar por fin en posesión de una herencia que siempre fue mía. Luego, de pronto, se me ocurrió que no debía tener dudas. Me había dicho que fuera cuando ya estuviese acostada. Estaba muy claro. Pataleé de gozo. Di un encontronazo a Francisca, que se me puso delante, y corrí con los ojos echando chispas al cuarto de mi amiga. Estaba en la cama. La blanca camisa le dejaba el cuello más libre y caminaba las proporciones de su cara. Cambiaba las proporciones de su cara, que congestionada por la postura, por el constipado o por la cena, parecían aún más rosada. Me acordé yo de los colores que tuve unas horas antes cerca de mí, en el paseo. Por fin ya iba a averiguar a qué sabían, para gustarme más. Se habían soltado las trenzas, negras y rizosas, y una de ellas le cruzaba la mejilla de arriba abajo. Me miraba sonriendo. A su lado, en la ventana, estaba el valle iluminado por la luna. Aquel cuello desnudo de Albertina, aquellas sus rosadas mejillas me causaron tal embriaguez, es decir, pusieron para mí la realidad del mundo no ya en la naturaleza, sino en el torrente de sensaciones con tanto trabajo contenido, que aquello rompió el equilibrio entre la vida inmensa, indestructible, que circulaba por mi ser y la vida del universo, tan pobre en comparación.
El mar que se veía por la ventana junto al valle, los arqueados cabezos de los primeros acantilados de Mainville, el cielo con su luna, aún no llegada al cenit, me parecían cosas más ligeras de llevar que una pluma para los globos de mis pupilas, que, dilatadas entre los párpados, se sentían resistentes y aptas para llevar sobre su delicada superficie enormes pesos, todas las montañas del mundo. Su orbe no se llenaba lo bastante ni siquiera con toda la esfera del horizonte. Y toda la vida que hubiera podido traerme la naturaleza, todos los soplos del mar habrían me parecido cosa ligera y breve para la inmensa aspiración que me llenaba el pecho. Me incliné hacia Albertina para besarla. Poco me habría dado, o mejor dicho, hubiera me parecido imposible que la muerte viniera a herirme en ese momento, porque la vida no estaba fuera de mí, sino dentro de mí, y me habría inspirado una sonrisa de conmiseración el filósofo que hubiese venido a decirme que un día, por lejano que fuera, tenía que morir y que me sobrevivirían las fuerzas eternas de la naturaleza, las fuerzas de esa naturaleza bajo cuyos pies divinos estaba yo como un grano de polvo, y que después de mi muerte seguirían existiendo el mar, las redondas rocas, el claro de luna, el cielo. ¿Cómo iba a ser posible eso? ¿Cómo podía el mundo durar más que yo si yo no estaba perdido en él? Puesto que él era el encerrado dentro de mi ser, sin lograr llenarle, ni con mucho en mi ser, donde sentía yo que había espacio para tantos tesoros, que echaba desdeñosamente a un rincón cielo, mar y rocas. Deténgase o llamo, exclamó Albertina, viendo que me lanzaba sobre ella para besarla. Pero yo me dije que cuando una muchacha manda a un mozalbete que vaya a su cuarto en secreto y se las arregla para que su tía no se entere, será para algo. Y además que la audacia sale bien a los que saben aprovecharse de la ocasión en el estado de exaltación en que yo estaba. La redonda cara de Albertina, iluminada como por una lamparilla, por un fuego interno, cobraba para mí tal relieve que, imitando la rotación de una ardiente esfera, me parecía que daba vueltas como esas figuras de Miguel Ángel arrastradas por inmóvil y vertiginoso torbellino. Por fin iba a conocer el olor y el sabor de aquel misterioso fruto rosado. Oí un ruido precipitado, chillón y prolongado. Albertina había tirado de la campanilla con todas sus fuerzas. Me había yo creído que el amor que sentía por Albertina no se fundaba en el deseo de la posesión física. Sin embargo, cuando me pareció que de la experiencia de aquella noche resultaba que tal posesión era imposible, cuando llegué, después de no haber dudado el primer día que la vi en la playa, de la ligereza de Albertina, y luego de pasar por suposiciones intermedias a la convicción definitiva de que era absolutamente decente, cuando al cabo de 8 días, al regresar de su casa de su tía, me dijo fríamente: le perdono a usted, siento haberle hecho sufrir, pero mucho cuidado con volver a las andadas. Me ocurrió lo contrario de aquello que sentí cuando Bloch me reveló que podía uno poseer a todas las mujeres. Y como si Albertina, en vez de una muchacha de verdad, fuese una muñeca de cera, sucedió que poco a poco se fue apartando de ella aquel deseo mío de penetrar en su vida, de seguirla por las tierras en donde pasó su infancia, de que me iniciara en la vida del sport, y mi curiosidad intelectual sobre lo que opinara Albertina de tal o cual cosa no pudo sobrevivir a la creencia de que podía darle un beso. Mis sueños la abandonaron en cuanto dejó de atizarlos la esperanza de una posesión con la que yo creí que no tenían nada que ver. Y ya que se quedaron en libertad para ir a posarse según los encantos que les iba descubriendo, y sobre todo según la posibilidad de probabilidades de ser amado, que yo entreveía en alguna amiga de Albertina, y primeramente en Andrea, y sin embargo,
Si no hubiera sido por Albertina, no habría yo sentido tanto placer por las atenciones que conmigo tenía Andrea. Albertina no contó a nadie mi fracaso del hotel. Era una de esas lindas muchachas que desde muy jovencitas, por su belleza y sobre todo por una gracia y un encanto medio misteriosos, y que acaso manan de las reservas de vitalidad donde van a pagar su sed los menos favorecidos por la naturaleza, agradan siempre en la familia, entre sus amigas o en sociedad, más que otras muchachas de mayor belleza o posición. Uno de esos seres a quienes ya antes de que llegue la edad de amar, y sobre todo cuando ese momento llega, se les pide más de lo que ellos solicitan y acaso más de lo que pueden dar. Desde niña, Albertina tuvo siempre 4 o 5 compañeras que la admiraban, entre ellas Andrea, que era muy superior a ella y lo sabía. ¿Y acaso esa atracción que Albertina ejercía involuntariamente fue origen y fundamento de la bandada Mosil? Esa atracción era sensible hasta en círculos relativamente más brillantes, y si había que bailar una pavana, se echaba mano de Albertina con preferencia a otra muchacha de más linaje. De aquí resultaba que Albertina, aunque no tenía un céntimo de dote y vivía mal y a costa del señor Bontemps, del que contaban que era hombre poco franco y no quería más que quitarse de encima a la muchacha, se veía invitada a comer y a pasar temporadas en casa de una gente que para San Luc no serían nada elegantes, pero que para la madre de Rosamunda o de Andrea, señoras muy ricas, pero con pocos conocimientos, representaban una gran cosa. Así, Albertina pasaba siempre unos días al año con la familia de un consejero del Banco de Francia, presidente del Consejo de Administración de una gran compañía ferroviaria. La mujer de este financiero se trataba con gente gorda y nunca invitó a su día a la madre de Andrea, la cual consideraba por eso a dicha señora muy mal educada, pero sin embargo le gustaba mucho enterarse de lo que pasaba en su casa, de modo que animaba todos los años a su hija para que invitara a Albertina a ir con ellas al mar, porque decía que era una obra de caridad ofrecer casa a una muchacha que no tiene medios de viajar y a la que no hace ningún caso su familia, pero probablemente a la madre de Andrea la impulsaba únicamente la esperanza de que el consejero del banco y su esposa, al enterarse de cómo mimaban ella y su hija Albertina, formaran de ella una buena opinión, y aún con más motivo esperaba que Albertina, tan lista y tan buena, sabría arreglárselas para que la invitaran, o al menos para que invitaran a Andrea a las garden party del financiero. Y todas las noches, mientras cenaban, con gesto desdeñoso e indiferente, para disimular, se encantaba al oír contar a Albertina lo que había pasado en el castillo mientras ella estuvo allí. Y la gente que iba a las reuniones, porque casi todos los conocía de vista o de oídas. Hasta esa idea de que no las conocía sino de esa manera, es decir, sin conocerlas, aunque ella llamaba a ese conocerlas desde hacía mucho, inspiraba a la madre de Andrea un puntillo de melancolía, mientras que preguntaba a Albertina cosas de aquella gente con aire altivo y distraído y con la boca chica, lo cual la habría dejado bastante preocupada e indecisa respecto a la importancia de su propia posición, a no ser porque entonces ella misma se tranquilizaba y se ponía en la realidad de la vida, diciendo al maestresala: diga usted al cocinero que estos guisantes están duros. Entonces volvía a serenarse, y estaba muy decidida a que Andrea no se casara sino con un muchacho de excelente familia, naturalmente, pero también de fortuna, con objeto de que su hija tuviese asimismo cocinero y 2 cocheros. Esto era lo positivo, la verdad efectiva de una posición social, pero sin embargo, eso de que Albertino hubiese cenado en el castillo del consejero del banco con tal o cual señora, que le había invitado para el invierno próximo, para la madre de Andrea revestía a Albertina de una consideración particular que casaba muy bien con la compasión y hasta el desprecio que le inspiraba su desgracia.
Desprecio acrecido por el hecho de que el señor Bontemps hizo traición a su bandera y se marchó con el gobierno. Hasta decían que era un poco panamista. A pesar de lo cual, la madre de Andrea lanzaba los rayos de su desdén contra las personas que se imaginaban que Albertina era de baja extracción. ¿Cómo? Si es una familia excelente, de los Simonet con una N sola. Claro que, dado el ambiente en que evolucionaba todo aquello, donde el dinero juega tanto papel y donde se logran por la elegancia invitaciones, sí, pero no marido, no se preveía que Albertina ninguna boda potable. Consecuencia útil de las consideraciones que disfrutaba, pero que no sería compensación suficiente de su pobreza. Pero esos éxitos, ya por sí solos y sin esperanza de acarrear ninguna consecuencia matrimonial, excitaban la envidia de algunas madres al ver a Albertina recibida como niña de la casa, por la señora del consejero o por la madre de Andrea, a la que apenas conocían, y contaban a los amigos de esas dos señoras que éstas se indignarían si llegaran a averiguar la verdad. Y es que Albertina iba diciendo en una casa todo lo que por aquella imprudente intimidad que le concedían podía averiguar, y viceversa. Mil menudos secretos que a las interesadas no les gustaría nada ver descubiertos. Decían eso las mamás envidiosas para que se corriera con objeto de enemistar a Albertina con sus protectoras, pero esos chismes no tenían éxito alguno, como suele ocurrir. Se veía muy claro la malevolencia que los inspiraba y solo servían para despreciar un poco más a sus inventoras. La madre de Andrea estaba muy segura de lo que era Albertina para cambiar de opinión fácilmente. La tenía por una pobre muchacha de excelente índole y que no sabía qué inventar para hacerse grata. Si esa especie de moda que logró conquistar a Albertina no acarreaba al parecer ningún resultado práctico, sin embargo, imprimió a la amiga de Andrea el carácter distintivo de los seres que por muy solicitados no tienen necesidad de ofrecerse, carácter que se suele encontrar a sí mismo y por análogas razones en el otro extremo de la sociedad, en mujeres de extraordinaria elegancia, y que consiste en no hacer ostentación de sus éxitos, sino más bien en ocultarlos. Nunca decía a nadie, tienen gana de verme. Hablaba de todo el mundo con benevolencia suma, como si fuera ella la que corría en busca de los demás. Si recaía la conversación en un muchacho que unos momentos antes le había dado quejas muy amargas porque no quiso ella darle una cita, Albertina, muy lejos de jactarse de eso o de guardar rencor, elogiaba al joven y decía que era un muchacho muy bueno, y hasta llegó a molestarla el agradar tanto, porque así tenía que disgustar a mucha gente, cuando ella lo que quería es contentar a todos. Tan es así que llegó a practicar una mentira especial, propia de ciertas personas utilitarias, de hombres encumbrados, ese género de insinceridad que existe en estado embrionario en gran copia de gente. Consiste en no saber contentarse en dar gusto por un solo acto a una sola persona. Por ejemplo, si la tía de Albertina quería que su sobrina la acompañara a una reunión aburrida, Albertina, al acceder, podía considerar que ya bastaba con el provecho moral de complacer a su tía. Pero al verse acogida amablemente por los dueños de la casa, prefería decirles que hacía mucho tiempo que deseaba verlos y que escogió esta ocasión solicitando el permiso de su tía. Y aún con eso no le parecía suficiente. Estaba en esa casa una amiga de Albertina que pasaba por una pena muy grande. Albertina le decía, no he querido dejarte sola, se me ocurrió que quizá te gustaría tenerme a tu lado. Si quieres que nos vayamos de aquí a donde tú quieras, me tienes a tu disposición. Lo que yo quiero es que te la pases, que se te pase la pena. Lo cual era verdad, y a veces sucedía que el objetivo falso destruía el verdadero objetivo. Una vez Albertina tuvo que ir a ver a una señora para pedirle un favor en nombre de una amiga, pero llegó a casa de esa señora, que era muy buena y simpática, y la muchacha, obedeciendo sin saberlo al principio de la utilización múltiple de una sola acción,
creyó que sería más cariñoso aparentar que había ido exclusivamente por el gusto de ver a esa señora, la cual agradecía entonces infinitamente a Albertina que hubiese hecho tanto camino por pura amistad. Albertina, al ver a la dama tan emocionada de gratitud, la quería aún más. Pero ocurría una cosa, tan de veras sentía ese placer de amistad, que fingió ser el motivo de la visita, que ahora tenía miedo de que la señora dudara de la sinceridad suya, realmente sincera, si le pedía el favor para su amiga. Entonces la dama se figuraría que Albertina había ido solo a eso, cosa que era cierta, pero deduciría que Albertina no tenía gusto en verla, cosa que era falsa. De modo que Albertina se marchaba sin haber pedido el favor, como esos hombres que después de haberse portado muy bien con una mujer, esperando lograr así sus favores, no se declaran, con objeto de que su bondad siga pareciendo efecto de pura nobleza. Había otros casos en los que no se podía decir que la finalidad verdadera fuese sacrificada a la otra finalidad accesoria e imaginada ulteriormente, pero aquella primera era tan opuesta a la segunda, que si la persona a quien lograba enternecer, Albertina, con la una, se hubiese llegado a enterar de la otra, su placer habríase trocado inmediatamente en dolorosísima pena. Por lo que habría de seguir en ese relato, se comprenderá mejor ese género de contradicciones. Téngase en cuenta que son muy usuales en situaciones muy diferentes que ofrece la vida. Un hombre casado instala a su querida en la ciudad donde está él de guarnición. Su mujer, que vive en París, se entera a medias de la cosa, se desespera y escribe a su marido cartas muy celosas. Un día, la querida tiene que ir a pasar 24 horas en París. Su amigo no puede resistirse a sus súplicas, pide una licencia de un día y la acompaña. Pero como es bueno y no quiere causar pena a su mujer, se presenta en su casa y le dice, vertiendo lágrimas muy sinceras, que, loco de dolor por sus cartas, pudo escapar para ir a consolarla y darle un abrazo. De ese modo, logra con un solo viaje dar una prueba de amor a su mujer y otro a su querida. Pero si su esposa se enterara del motivo que le ha traído a París, toda su alegría se trocaría en pena, a no ser que la alegría de ver al ingrato pesara más que el dolor de saber que mentía. Uno de los hombres a quienes he visto practicar con más persistencia el sistema de los fines múltiples es el señor de Norpois. Aceptaba muchas veces el papel de mediador entre dos amigos reñidos, y por eso le llamaban persona extraordinariamente servicial. Pero no le bastaba con hacer el favor a aquel que había venido a pedírselo, sino que presentaba a los ojos del otro aquel paso que daba como cosa hecha, no a petición del primer amigo, sino por interés del segundo, y le convenía fácilmente porque su interlocutor ya estaba sugestionado previamente por la idea de que tenía delante al hombre más servicial del mundo. De esa manera, jugando en los dos tableros, haciendo lo que se llama en términos de escenario la parte contraria, su influencia no corría nunca ningún riesgo, y los favores que hacía eran fructificación de una parte de su crédito y nunca alineación del mismo. Y además, cada favor, como parecía doble, acrecía su reputación de hombre servicial y, lo que es más, de hombre servicial con eficacia, que no da palos de ciego, que siempre tiene éxito, cosa que se demostraba con la gratitud de ambos interesados. Esta duplicidad o doblez en los favores era, con las excepciones consiguientes a toda criatura humana, parte muy importante del carácter del señor de Norpois, y muchas veces en el ministerio supo servirse de mi padre, que era muy simplón, haciéndole creer que le servía a él. Como Albertina gustaba más de lo que ella quería y no necesitaba pregonar sus triunfos, no dijo una palabra de la escena que tuvo conmigo junto a la cama, escena que una muchacha fea hubiese dado a los cuatro vientos. Por cierto que no llegaba yo a explicarme su actitud en la dicha escena.
Di muchas vueltas a la primera hipótesis, es decir, a la hipótesis de la virtud absoluta de Albertina. A ella atribuía el principio de la violencia que opuso mi amiga a dejarse besar y abrazar por mí, violencia que, por lo demás, no era indispensable para mi concepción de la bondad y honradez básicas de Albertina. Dicha hipótesis era precisamente la contraria de la que construí yo el primer día que vi a Albertina. Además, había muchas y variadas acciones, todas amables para mí. Una amabilidad acariciadora, preocupada a veces, alarmada y celosa de mi predilección por Andrea, rodeando por todas partes aquel ademán de rudeza con que tiró de la campanilla para escapar de mis designios. Entonces, ¿para qué me había invitado a ir a pasar parte de la noche en su cuarto? ¿Por qué hablaba siempre con palabras de cariño? ¿Y en qué se funda el deseo de ver a un amigo, el temor a que prefiera a otra muchacha, el querer darle gusto, y eso de decirle románticamente que nadie se enterará de que pasaron aquel rato juntos, si luego se le niega un placer tan sencillo y que al parecer no es para ella tal placer? Yo no podía darme por convencido de que la virtud de Albertina llegaba a ese extremo, y me pregunté si su violencia no obedecería a un motivo de coquetería. Por ejemplo, un olor desagradable que se figuraba ella tener en aquel momento y que pudiera desagradarme, o de pusilanimidad, esto es, si acaso ella se imaginó, dada su ignorancia de las realidades del amor, que mi estado de debilidad nerviosa podía contagiarse por el beso. Página 628.